Una producción de INTV. Soy rojinegro, no me importa nada de lo que me digan, de lo que me digan, lo que digan los demás. Soy rojinegro, no me importa nada de lo que me digan, de lo que me digan, lo que digan los demás. Una producción de INTV. Soy rojinegro, no me importa nada de lo que me digan, de lo que me digan, lo que digan los demás. Soy rojinegro, no me importa nada de lo que me digan, de lo que me digan, lo que digan los demás. Una producción de INTV. Soy rojinegro, no me importa nada de lo que me digan, de lo que me digan, lo que digan los demás. Soy rojinegro, no me importa nada de lo que me digan, de lo que me digan, lo que digan los demás. Una producción de INTV. Soy rojinegro, no me importa nada de lo que me digan, de lo que me digan, lo que digan los demás. Soy rojinegro, no me importa nada de lo que me digan, de lo que me digan, lo que digan los demás. Una producción de INTV. Soy rojinegro, no me importa nada de lo que me digan, de lo que me digan, lo que digan los demás. Soy rojinegro, no me importa nada de lo que me digan, de lo que me digan, lo que digan los demás. Una producción de INTV. Soy rojinegro, no me importa nada de lo que me digan, de lo que me digan, lo que digan los demás. Soy rojinegro, no me importa nada de lo que me digan, de lo que me digan, lo que digan los demás. Una producción de... Saludos a todos, nos encontramos en un nuevo programa de Ñeque Bolívar, gracias a INTV. En esta noche tenemos un programa muy divertido, muy especial, ya que tenemos unos invitados, no, digamos así, no del colegio, sino más bien amigos que vienen del Colegio Bolívar en ese tiempo, ahora también Unidad Educativa, y que vienen a visitarnos y a compartir también con nosotros parte de su historia, cómo le veían al colegio desde su visión del Colegio Guayaquil hacia el Colegio Bolívar y también su vida, sus anécdotas que vale la pena compartir con todos ustedes. Queremos invitarles de igual manera que sigan nuestras redes sociales, que den me gusta, seguir, tanto en Facebook, en Instagram, en TikTok y ahora también ya estamos en YouTube para que sigan todos los eventos que realiza INTV. Recuerden también que nos encontramos con unos nuevos programas deportivos los días martes a las 8:30 de la noche, con el cual vamos revisando las jornadas deportivas. En esta ocasión vamos a avanzar con nuestros invitados. De igual manera quiero darle la palabra a Galito para que nos dé su saludo y luego ir presentando a los invitados. Bienvenido, Galo, ¿cómo te encuentras esta noche? Muy bien, gracias Jaime, buenas noches con todos, gracias por estar siempre en sintonía de Ñeque Bolívar a través de INTV, cada vez se suma más gente. Por aquí tengo un dato y voy a empezar que es importante, se ha cuadriplicado las visitas de nuestros queridos televidentes, estamos en 319,000, voy a dar el dato exacto. 209,650 personas nos han visitado a nuestra página en los últimos 28 días, hemos tenido un incremento de 319%, es una locura Jaime y siempre gracias a ustedes porque este programa es por ustedes y para ustedes. Bueno, contento siempre esperando todos los miércoles 20 y 15, ahora también empezamos un poco más tarde, temas de logística, pero aquí estamos gustosos para compartir. Tenemos unos invitados muy especiales,
del Colegio Guayaquil, grandes amigos, un poco de controversia se creó también por romper un poco los esquemas. Programas anteriores ya habíamos hablado que un poco se va a abrir el espectro para que estén aquí amigos de los distintos colegios, no solo del Guayaquil. Pero bueno, qué gusto empezar con ustedes porque más allá de la amistad, cuando estamos en la cancha, hemos estado en el colegio, ahora seguimos jugando, hay un clásico del fútbol colegial y se sigue dando ahora en la categoría máster. Y bueno, bienvenidos a disfrutar de la noche, Jaime. Efectivamente, como dice Galo, hay unas bastantes, digamos, anécdotas, más que rivalidades, sino más bien esa pasión que se tenía por las instituciones, por querer ganar ciertos eventos, de igual manera por querer ser los mejores, y eso es lo que, digamos, nos ha llevado a triunfar en la vida. Me recuerdo que el profe Proaño decía que todo el esfuerzo que tú has hecho, te has entrenado, te has esforzado, ahora se ve reflejado en su vida, y eso es lo que nos ha pasado a todos los invitados que estamos aquí, incluidos los amigos que nos están visitando, para que nos cuenten también cómo en su vida ha influenciado parte de su vida colegial. Así que quiero darle la palabra, vamos a empezar con Pavel Zamora, que es nuestro invitado especial. Bueno, aquí sabemos tener una pregunta de rigor, pero bueno, no sabemos, no sabemos, pero debemos hacerle, ¿no? Claro que sí, sigamos con ellos también. Bueno, Pavel, bueno, bienvenido. Primero, antes de nada, siempre que le damos la palabra a nuestros invitados, hacemos una pregunta de rigor. Cuando tú ingresaste al colegio, en este caso Guayaquil, ¿ingresaste con palancas o sin palancas? Bienvenido, Pavel. En primer lugar, bueno, muy buenas noches, agradeciéndoles por la invitación, Galo, Jaime, Marco también, que estamos aquí, nos conocemos de muchos años. Siempre creo que a los colegios, Bolívar, Guayaquil, en esa época de los años 90, tenías que tener una palanca. Porque si no tenías la palanquita, era bien difícil conseguir un cupo. A menos que hubiese sido abanderado no. o escolta. Bueno, esa era una salvedad ya. Y no, Galito dice que entró abanderado, dice. Escolta. de mis amigos. Claro, sí, ¿por qué me sorprendía eso? Por ejemplo, mis abuelitos tenían un restaurante en la ferroviaria y llegaba ya a comer un profesor del Guayaquil. Y eso nos valió a mí y a dos primos más a ingresar al colegio, que era bien difícil, inclusive de mujeres también era bien difícil, el hispano, el ambato, era muy difícil conseguir un cupo. Nuevamente muchas gracias por compartir este espacio y estamos prestos a conversar con ustedes. Efectivamente, gracias, Pavel. De igual manera, Galito, preguntémosle a nuestro invitado también, Marco, cómo sus anécdotas, a ver. Bueno, un poco de antecedente, la amistad acá con Marco, mientras me dirigía acá al canal, recordaba, con Marco nos conocemos desde los 12 años cuando tuvimos la oportunidad de jugar en la selección de Tungurahua, de ahí tuvimos la oportunidad de ser compañeros de trabajo, y lo que siempre hemos dicho, lo lindo del fútbol, ¿no? Que te haces tantas amistades independientemente de la institución a la que pertenezcas. Por ejemplo, cuando estuvimos en la selección, de todas las escuelas, porque ahí estábamos salidos de la escuela, y qué bonito esto, y bueno, darte la bienvenida, Marco, tenemos una amistad de muchos años, y qué gusto tenerles aquí, y bueno, como bienvenida y como la pregunta de rigor, Marco, cuando llegaste o cuando ingresaste al Guayas, ¿con palancas o sin palancas? Bueno, Galo, Jaime, gracias por esta invitación. Creo que están haciendo un programa que rompe esquemas. Creo que lo que más necesita hoy el mundo es esa unión y vivir en paz. Creo que ustedes están dando un ejemplo, un paso adelante para romper esos paradigmas y esos esquemas de una rivalidad que quizás hubo hace años. Hoy que estamos ya en una etapa de madurez, creo que lo más importante es el confraternizar, el respeto que hemos tenido toda la vida y la amistad, que a través del deporte es una amistad que perdura. Gracias por la invitación. Bueno, ¿qué te puedo decir? La respuesta es la misma de Pavel, o sea, no fui a escolta ni abanderado. Fui afortunado de tener una palanca, porque realmente en esa época de los 90, ingresar al Guayaquil, al Bolívar, colegios prestigiosos de la ciudad, era difícil. Ahí hubo que palanquear y realmente fue una
¿Pero algún profe, alguna secretaria? ¿Cómo fue ese? Bueno, fue a través de mi papá. Él tenía un profesor que tenía una amistad, y a través de esa amistad pues pude ingresar a esa institución que realmente nos disciplinó, nos dio muchas cosas, y lo más importante, nos permitió conocer el deporte, descubrir el fútbol ya de una manera, digamos que bastante disciplinada. Doy gracias al estar en institución, por eso hemos conocido a tanta gente, entre ellos ustedes, unos rivales de Juste, que siempre tuvimos en la cancha esa rivalidad, pero fuera ese respeto y esa amistad que siempre ha perdurado. Bien, efectivamente con Marco igual nos conocemos por el fútbol, porque estuvimos de técnico universitario, sub-18, sub-20, y eso pues también nos ha llevado a esa amistad. Un saludo también para tu papi, que bueno, siempre fue un hincha fiel, estaba acompañante en todo lado, ¿no? Pero bueno, avanzando un poquito, Galito, quisiéramos preguntarle a Pavel y a Marco. Vamos a empezar con Pavel. Ustedes desde su visión de Colegio Guayaquil, ¿cómo le veían al Colegio Bolívar en ese tiempo? Había siempre digamos, una rivalidad sana, ¿no? Pero ¿cómo le veían ustedes desde su visión hacia el Colegio Bolívar? En ese momento, la adolescencia, ¿no? Tal vez sin una madurez, tal vez le veíamos como un rival a vencer, como un rival tal vez desde lo deportivo. Al mismo tiempo, en el colegio mismo nos inculcaban que debíamos, en todo, ¿no?, tener formalismo, tener una educación, para siempre compararnos con el Bolívar, porque siempre había esa rivalidad. Mira, si en el Bolívar, qué sé yo, había un buen estudiante, acá también tenía que salir y sacar la cara a otro. Si había un buen deportista, otro también tenía que salir del Guayaquil a sacar la cara, digamos. Hasta, me excedo un poco, hasta en los puñetes, que a veces por ahí en las huelgas no faltaba un revoltoso que, bueno, saca a tu mejor gallo, como se dice, el otro también sacaba y se armaba el despelote, ¿no? Ahora ya un poco más maduro, como dice Marco, ya pasados los años, obviamente el respeto hacia el Colegio Bolívar como institución era muy grande. Tenía yo muchos amigos de barrio, por esta situación del fútbol, que es donde más se da el conocer gente, las amistades. Hemos llegado a tener amigos muy entrañables desde la adolescencia hasta prácticamente hasta ya nuestra madurez. Entonces, el Colegio Bolívar creo que es una institución que siempre ha sido digna de respeto y digna de admiración, no solo aquí en la ciudad, sino a nivel nacional. Gracias, Pavel. Igual, Marco, ¿tú cómo le veías desde tu visión como parte del Colegio Guayaquil? ¿Cómo le veías al Colegio Bolívar? Ya nos cuenta algo Pavel, pero también tú, ¿cómo lo veías? Bueno, en definitiva fue el rival a vencer. Creo que ahí nos tenían, en esa época de los 90, nos tenían mapeados 3, 4 colegios que siempre estuvimos llegando a las finales, siempre estuvimos de rivales con Galo, contigo. La verdad es que en ese momento uno como joven lo que busca es siempre el triunfo, ¿no? Y ve que a través de ese ánimo de ser mejor, no sabíamos intuitivamente que nos estábamos educando y nos estábamos forjando para ser personas triunfadoras. Quizás no llegamos a ser profesionales en el fútbol, pero esa rivalidad, ese espíritu de competencia nos llegó a ser prácticamente profesionales en el ámbito que hoy nos desarrollamos fuera del fútbol, ¿no? Básicamente el fútbol fue, digamos que, el empujón inicial para hacer una vida profesional en base a disciplina. Yo veía al Colegio Bolívar siempre como un rival de Juste, ¿no? Un rival muy fuerte, que tenía mucha materia prima, muchos amigos en común jugaban ahí y realmente tenían un excelente desempeño dentro y fuera de la cancha. La verdad, en el tiempo que estuve en el colegio, jugamos muchas finales, nunca hubo un altercado, adentro nos dábamos con balón, como se dice, a la buena, y afuera abrazo. La mano y el abrazo, me ganaste o te gané, y sigamos siendo panas y hasta ahora. O sea, un ejemplo de esto es estar aquí presentes con ustedes en su comunidad. Gracias por, como yo decía desde el inicio, romper ese esquema y saber que la rivalidad queda dentro de la cancha, y fuera
somos grandes amigos. Efectivamente. Tú, Galito, ¿cómo le veías al Guayaquil desde el bolo? Bueno, primero quiero también referirme a Pavel, cuando saludamos antes del inicio del programa. No nos veíamos años y le comentaba, cuando ya nos vemos como que nos identificamos y me hacía acuerdo. Yo la verdad no venía a mi memoria, jugamos en Franco Decoraciones en los años 2000, fútbol sala, y reitero, eso es lo lindo del deporte, ¿no? O sea, que hayamos pasado experiencias futbolísticas, porque fueron viajes fuera de la ciudad, fuera del país, incluso con Franco Decoraciones por ahí en el año 2001 a Mercedes, Uruguay. Y bueno, otra vez bienvenido, Pavel. Y bueno, referirme dos cosas importantes. La una de Marco, el hecho que estemos dando este paso importante, sí. Me quedo con las palabras de Marco, el mundo es lo que necesita, ¿no? Es unión, es compañerismo, es fraternidad. El hecho de que hayamos tenido o sigamos teniendo esa rivalidad futbolística no quiere decir que podamos compartir en nuestros espacios, ¿no? Perdón. Y por otro lado, lo que dijo Pavel también, el respeto a la institución, al Bolívar, el mismo respeto para el Guayaquil. Son dos instituciones muy grandes y que se debieron respeto en su momento y ahora con mayor razón que estamos en otra etapa de nuestras vidas, ¿no? Quiero referirme también al partido que tuvimos hace 20 días. Mucha gente de mi equipo del Masters Bolívar de pronto no quiera tocar ese tema. A mí me gusta un poco la controversia, ¿no? Y felicitarles públicamente porque, si no estoy mal, dentro de lo que venimos participando en Masters más 40, creo que es la primera vez que nos ganan, si no estoy errado. Sí, Galo, la verdad es que fue un partido distinto, ¿no? Tú sabes que la camiseta celeste y roja tienen ahí su rivalidad, y la verdad es que en el tiempo que estamos en el más 40, una vez empatamos y perdimos en penaltis, y esta es la primera vez que les ganamos en los 90. Entonces creo que pero la culpa era del Mantilla, que se hace expulsar, porque cuando no, está bonito y oye, pero bueno, en todo caso no fue la expulsión de Galo Mera, porque normalmente bueno, ya te salvaste, Galito, porque se juega un partido y se descansa 2, después se juega otro y se descansa 3. Eso ya es otro. Las sesiones y Galito es reincidente en las tarjetas. Va a las sesiones y encuentra expulsado al Galito. Lo que pasa es que quiero romper un récord, ¿no? Eso ahora en Masters, antes en Seniors. Imagínate que me expulsan de la banca y me ponen 3 partidos, entonces eso ya es injusto. Genio y figura, Galito. un poquito de picante nomás dentro y fuera. Le dice, Galito, entra, pero no te harás expulsar, y el Galito ha escuchado, entra y ya está expulsado. Entonces entra y se hace expulsar. Claro, es que pues a veces ni entra de la banca. Por eso mismo de la banca. Sí, bueno, entonces es reiterativo el asunto. Y bueno, volviendo al tema, felicitarles públicamente por el triunfo. Somos 11 contra 11, más allá de la táctica, más allá de la expulsión y todo. O sea, esa rivalidad que teníamos siempre se reflejó también en el sueño, ¿no? Una cancha que no estaba prevista para el campeonato de Atahualpa y se lo tuvo que hacer. Fue un viernes en la noche y disfrutamos, ¿no? Y todos las familias, los que asistieron al estadio también disfrutaron de un buen partido de principio a fin y ganó el mejor. Acotando el tema, Galo, te voy a compartir un poco el comentario del delegado de mesa, del que le conocemos como el vocal. Decía al final del partido, veía que yo saludaba contigo, con Daniel, con toda la gente del Guayaquil, decía, vea, realmente este fue un excelente partido. Ustedes jugaron adentro, fue una lucha titánica, pero ustedes han sido unos caballeros. Les felicito que dentro y fuera de la cancha tengan ese respeto hacia el balón y ese respeto hacia las normas, ¿no? Creo que en estos colegios tradicionales que nosotros tuvimos el orgullo de educarnos, nos enseñaron el tema de urbanidad. Creo que ahora necesitamos urgente para nuestras generaciones de urbanidad, y creo que primero, sobre todo, caballeros, en la ganancia y en la derrota. Esta vez nos tocó ganar. Muchas veces hemos perdido contra ustedes, pero nunca hemos tenido un altercado. Creo que esa es la moraleja que uno se lleva. Gente de afuera se sorprendió. Pero ¿cómo? Si son rivales,
de toda la vida, se dieron adentro hasta para llevar. Claro. Y cómo es que afuera se abrazan, no pasa nada. Es la amistad y las normas que nos dieron de respeto hacia un rival de gusto. Indudablemente es un ejemplo, ¿no? Porque nos van a ver nuestros hijos, va a haber gente, qué sé yo, que no es hincha de ninguno de los dos equipos, y es un ejemplo para las nuevas generaciones, ¿no? Hablaba Pavel hace rato de la rivalidad que había cuando fuimos adolescentes, quizás teníamos otra visión, ¿no? Muy diferente a la que tenemos ahora por la misma madurez, experiencia y demás. Entonces, es un ejemplo más, aparte de practicar el deporte que siempre empujamos a la juventud, también el respeto. Dentro de la cancha somos rivales, peleamos todas, como decimos en el argot futbolístico. Termina el partido y nos damos un estrechón de manos y un abrazo fraterno de amistad. Efectivamente, y bueno, avanzando un poquito con el programa, quisiera preguntarle a Pavel, bueno, Pavel, mira, en el Colegio Bolívar nosotros tenemos una infraestructura en el centro donde tiene unas adecuaciones, digamos así, tiene dos canchas, la cancha sur, la cancha norte, y dentro de esas dos canchas sucedía varias cosas, ¿no? Se jugaba el tenis, la parte igual del recreo. ¿Cómo era, digamos, en el Colegio Guayaquil? ¿Cómo se dividía ahí ese aspecto ya de vivir en el Colegio Guayaquil? La convivencia, bueno, en la madrugada o a las 7 que ya teníamos que entrar era muy frío, porque había una especie, como les llamábamos nosotros a esas aulas, que decíamos las ratoneras. ¿Ya? Porque si tú vas por la avenida hoy, la Bolivariana, igual hasta ahora existen, eran ahí dos paredes con un zinc como tipo militar, era. Exacto, tipo militar. Imagínate, con el uniforme. ¿Y ahí recibían clases? Ahí recibíamos clases y hasta las segunda hora. Pero se quemaba ahí, o sea, nos moríamos de frío. Después del mediodía. mediodía, Después del sol, era un sauna. era un sauna. Con el zinc y el sol. Había dos espacios, que era en la parte que es por el redondel del colegio. Todo ese espacio era del ciclo básico. Y la parte que es que se ve desde la avenida Bolivariana, hoy día es del Coliseo, ese era el ciclo diversificado. Ah, tenían así como dos partes. Y la cancha que era la parte de atrás, la cancha de tierra. Diversificado, exacto, digamos, a la altura de la cancha. Exacto, la a la parte altura frontal de la cancha de fútbol. Esos eran los dos espacios. Cuando tú se estaba en el ciclo básico, igual se compartía, ¿no? Jugaban mucho lo que tú dices del 15, que también en el Bolívar jugaban. Se jugaba mucho indoor, por ejemplo, dentro del colegio, o en las canchas de fútbol, atrás del arco de la cancha de fútbol, había una cancha muy pequeñita de tierra. Y ahí era a veces interminable, porque a veces también uno descuidaba un poco los estudios y se iba y se hacía la pera, o se fugaba. No, y vamos al fútbol, vamos al indoor. Es que era lo clásico, ¿no? Si no te fugabas, no tenías la experiencia, claro, ¿no? O sea, al peloteo. Y atrás del colegio quedaba la línea del tren hasta ahora. La línea del tren, claro. En ese tiempo sí pasaba. Pues, o sea, te trepabas claro, sí pasaba el tren. Y a veces te saltabas y te bajabas en el tren ya directo hasta el Hispano, por ejemplo. Ah, ya, muy bien. O sea, cogían parrillazo. O sea, acá más moderno, ve. Parrillazo, pero en tren. Claro. Parrillazo en tren, ¿no? Anécdotas que han quedado, ¿no? Que a veces a los hijos se les cuenta, tal vez en ese momento, como digo, de inmadurez, ¿no? Y para los que no saben qué es parrillazo, ¿no? Es subirse en un vehículo caminando, entonces subir al balde normalmente. Pero acá ya ha sido en el balde, pero en los vagones, en los vagones. O sea, los vagones se subían en vagones. Era vagón al cuadrado. Sí, ¿no? Entonces, esa es nueva, esa es nueva. Esos espacios. ¿Y qué tal ahí? Había igual digamos, los puñetes que se decía los pues, quiños. Frente al colegio, ahora hay una calle ya, pero antes era solo como la estación de la empresa eléctrica. Exacto. Y atrás de la subestación había un terreno vacío. Entonces, O sea, pero eso es pasando al redondel, o sea, al otro lado, al frente, ¿no es cierto? del colegio. Y ahí era el matadero, ahí. O sea, el matadero, digamos, de... Va la Galo Vela. No, pues estaban las viñas. Claro, baja, ¿no es cierto? Ya. O sea, ahí. Usted está hablando detrás de Kia, ¿no? Del concesionario de Kia. Más o menos. Más al ladito, más acá. Le mandamos la publicidad gratis aquí. Ya. Entonces, ahí ya, pues, ¿qué tenías que hacer tú? Porque a veces digo, ahora, lamentablemente, ¿no? Esto del bullying,
pero en nuestro tiempo Eso era eso normal. era normal, digamos. Eso era como saludable hasta cierto... Y tenías que tú sacar fuerzas de donde sea y bueno, y decían ya a la salida, Nos vemos. allá en el matadero, con o sin ánimos tenías que ir a confrontar tu realidad y hacerte un poquito valiente, digamos, de alguna manera. Me Eso imagino era que el también, colegio. perdón, me imagino que también era como acá en el colegio, ¿no? Le dabas o te daba o salían empates y después Ah, no, sí, seguimos sí, siendo amigos. sí, ¿no? la mano siempre. Por eso, mira, con muchos de los que el otro día nomás había una publicación en el Face y dicen que, bueno, para el bullying, ahí salió una publicación que tienes que mejor darte duro, ¿no? Y comentaba un amigo que alguna vez tuvimos que confrontarnos. Un percance ahí. Exacto, pero de ahí al siguiente día, amigos hasta ahora. Y a veces nos acordamos, nos dice, ¿te acuerdas cuando nos fuimos al matadero y por ahí nos dimos nuestros golpes? Cariñitos. Exacto, pero ahora seguimos siendo amigos y así debe ser, ¿no? Así Porque es. la vida es así. A veces estás un día de malas, al siguiente día tienes que pedir disculpas si te has equivocado y continuar. También les forjó el carácter. El carácter. ¿Y tú, Marco, cuántos mataderos tuviste en tu época? De otra índole capaz, Te Marco. cuento. No, eso ya fue después en el diversificado. Ah, ya, oye. Bueno, te cuento que no era una persona muy conflictiva, pero sí tuve una vez un matadero con un repetidor. O sea, vos tratas de ser calmado, pero hay gente que a veces sí... Te busca. Y si te buscan, te encuentran. Lo que decía el Pavel, no es que a uno le gustaba, ¿no? Pero ya era la norma en ese momento. O sea, tenías que bautizarte, como sea. O sea, te tocó, amigo, dele. Entonces ahí fuimos forjándonos y realmente rompiendo esos esquemas de que exista un abusador o exista un abusado. Ahí, así te pegue, vos estabas ahí y salían, los dos eran los ganadores, creo que yo, porque era un momento de valentía entre las partes que tenían una diferencia y bueno, ahí nos dábamos. No sé si gané o perdí, pero sí gané respeto en el curso. Ya nunca más te molestaban, ¿no es cierto? Es que esa era la Con lógica. el repetidor, claro, pues Claro. o sea, hay que tener bien puestas para enfrentar el repetidor. porque La única vez. Normalmente ellos son los que abusan del resto de compañeros porque tienen más experiencia, más edad. Sí, fue el Pero- primer curso. ¿Sabes Bueno. que hasta en la casa mismo a veces te decíamos, o sea, confronta tu realidad? Claro, si Como decían, te están jodiendo, "Ah, dale. Dale, exacto. Dale, decían. Eso te decían Atado en ese tiempo, ¿no? a lo que nos dice Pavel, hoy tomándole en tiempo presente, creo que eso le hace falta a la sociedad, asimilar y confrontar las cosas, no motivar la sobreprotección a los hijos, que prácticamente en esa época teníamos bullying igual, y nuestros papás, ¿qué decían? Atado a la educación, que es el tema que nos une a nosotros por los colegios, es que básicamente defiéndete, pero hoy prácticamente la mayor parte de padres se meten en educación, que al guagua no le topen, que cuidado, le rasparon. A nosotros en nuestro tiempo, Galo, Iban los papás a recomendarnos, por si acaso, dele. Oye, por si acaso, Profesores dele. recomendaban, Claro, recomendado. Delante de uno, Dirigente. ¿sabe qué? Quiero ver que le dé. Entonces, recibías del profe y recibías de tu papá. exacto. Exacto. Entonces creo que eso sí fue un tema que creo que nos marcó la vida para que cuando estemos en el ámbito profesional o en el fútbol, si venía Galo y me pateaba, yo me levantaba, ¿no? Hoy no se levantan y piden falta o reclaman al árbitro. En nuestra época no te daban, te levantabas y ibas vos a darle con balón y A la a retreta. confrontar. Exactamente, entonces creo que eso sí nos hace falta hoy, traer a nuestros hijos para que salgan de esa burbuja y sepan que el empujón, el raspón, la caída Es nos parte sirve de la vida, ¿no? Es nos parte. sirve para levantarnos y más fuertes. Levantarte y enfrentar, sí. Realmente en esas del matadero no le veo al Marco, porque siempre tranquilo, así como uno. O sea, Sobre como todo uno- como uno hubiese querido ser. claro. Marco siempre es tranquilo, muy calmado, muy sereno, entonces, pero bueno, ¿no? Hasta en la cancha es así. En la cancha sí le Sí, subimos sí le- dos sí le- rayas a la tranquilidad para... Pero bueno, y tú, Marco, no, nada de parrillazos.
En el tren. En el tren. El tren, no, esa sí, la del Pavel ya. Es decir, otro nivel. Patentarle para Netflix, o sea, ya es otro level. Pero no, o sea, de nuestra época cogías palizazo en la camioneta en el Redondel y te bajabas en el Hispano y llegabas a tu casa, o sea, la verdad es que era normal subirse. Te caías, te raspabas, pero en camioneta, en el tren no. Pero te esperaban de pronto ahí en la línea del tren las del Hispano. Pero ¿cómo se bajaban? Ese es el problema, ¿no? Sabes que, por ejemplo, ahí pasaba el tren por atrás del colegio y no es que pasaba muy rápido, pues. Te subías con las maletas, había 2, 3 compañeros. Y igual te botabas ahí ya porque para cruzar la avenida Bolivariana. Por el Coliseo. Exacto, por el Coliseo. Sí, bajaba la velocidad porque venía Por- paso por la calle. Porque Ah, ya, claro, claro. Ya era Entonces zona ahí ya urbana. te botabas. Ahí ya te botabas. Pero y de pronto no le invitabas a las chicas del Hispano, vamos a pasear por Ingaúd. Vamos a parrillar. ¿Sabes qué? O sea, en la fuga y en la Tengo pera, un sí, yo creo emprendimiento que en el tren. nos debemos de haber hecho dos. El encuentro era ya en la Quinta de Mera. Ahí era el encuentro de todos los colegios. Allá te O topabas sea, con los del Hispano. en el botadito. de botadito. Como dicen en el campo, en el maíz. Bueno, avanzando un poquito, tú decías que en el colegio había como dividido, ¿no? El básico y el diversificado. Y en la cancha de fútbol había un espacio donde jugaban fútbol. En la parte del 15, ¿dónde lo desarrollaban? Por ejemplo, había unos paredones en las aulas, sí. En esos paredones se jugaba, o en la parte de las aulas de dibujo técnico, Marco más o menos me va a entender, que quedaba detrás de la tribuna del estadio. Del estadio. Ahí habían, o sea, unos paredones donde jugaban el 15, por ejemplo. ¿Y usted, pero tú jugabas 15, Marco, o no? ¿O ¿Sabes? solo No. el fútbol? Sabes que yo fui como muy arraigado y me pegué mucho al fútbol y no le hice mucho al 15. Algún momento fue algo de novedad nada más, pero creo que todo el tiempo estuvimos en el colegio entrenando y prácticamente el tiempo copado porque en la juventud jugábamos contigo del técnico, en el Guayaquil, en la selección de Tungurahua, desde la sub-12 hasta la sub-20. Y Bien realmente- ocupado, bien Sí, ocupado. no tenías espacio, ¿no? Entonces ya el fútbol copaba todo el tiempo y el resto de tiempo era para los estudios y poder seguir en la parte educativa, ¿no? Ahora, en el caso de ustedes, las huelgas, ¿cómo le veían las huelgas? Porque se acuerdan que antes eran las huelgas, subía el pasaje, no les pagaban a los maestros y todos incentivados a hacer las huelgas, ¿no? ¿Cómo eran ustedes en ese momento de las huelgas? ¿Quién era el inquietoso? ¿Quién llevaba las bombas? Abel, creo. No, bueno, a nosotros nos venían a sacar los del Consejo diversificado. Estudiantil. Y del diversificado. Ya, del diversificado. En ese tiempo botaban las bombas, esas bombas Las que lagrimógenas. parecían cajitas. Las cajitas, ya. Ya, te botaban y que sale la huelga. O sea, ya hacían servicio militar también, ¿no? Claro, pues Me imagino bajábamos, que- imagínate, desde el colegio, ¿no? Caminando. Caminando hasta el centro. Hasta la gobernación, que era... ¿Llevaban las llantas o no llevaban las llantas? Llantas, piedras, pobres buses ahí pagaban los platos rotos, no sé si te acuerdas. Claro, se regresaban los pobres. Ya la gente veía que bajaban por el paso a desnivel del Parque 12 de Noviembre, ya mejor bajaban las Lanfos, porque en verdad que éramos como muy volátiles ahí, de gana el pobre negocio. Y cuando bajaban por el Hispano, No, que igual a veces tratando de sacarles a las chicas que salgan también, para Acompañar. que salgan a acompañar a la huelga. pero no lo lograban así. A veces. Unos llegaban, Unas, otros dos, se tres veces, desviaban, pero- me imagino. no, otros ya a la casa. Cargando las máquinas de escribir, las maletas. Pero bueno, esa ya queda para otra anécdota de las conquistas. Eso ya era a la salida del colegio. Y algún momento llegaron al centro y se toparon entre los dos, el Bolívar y Guayaquil. Eso siempre fue. ¿Qué hacían ahí? Primero los insultos y después terminaba en los piedrazos. Claro, era... Los piedrazos. Ah, lluvia de piedras. Sí, era... Los piedrazos y... Pero a lo que bajaban por Por el del pase del nivel, que es de la calle Luisa La Martínez, La Martínez, ¿no? Martínez empezó Martínez. Ya los piedrazos eran en la Ceballos, porque era Claro. cada cual en su banda, norte-sur, y ahí sí era las arriadas, el que tenía buen material, dale las piedras, se les acababa, retrocedía el otro, y así pasaba. O sea, si regresamos a ver,
lo lógico hubiese sido hacer una sola masa y reclamar en todo caso, ¿no? Claro. Pero- Los policías eran separando ahí. Policía- O sea, la huelga era contra el gobierno, pero los policías separando por entre los dos. Era la pelea de los colegios. Terminaba Los colegios. pelea de colegios. de locos, ¿no? Sí, sí, la verdad es que, bueno, hoy ya no vemos mucho eso en buena hora. Creo que ya hay otras maneras de protestar y a nosotros nos tocó ese momento, ¿no? Ese aprendizaje, claro. Lo vivimos, creo que no, bueno, hablo personalmente, no creo que me gustó mucho ese ámbito porque le veía siempre riesgoso, la bomba encima, el piedrazo. Y corre, y corre. De hecho, muchos compañeros fueron detenidos, ¿no? Y era un lío, entonces creo que no. Y apagar los vidrios era, pues. Claro, claro. A los que les Es que les cogían. A las que les cogían, claro. Ya pues pobres papás tenían que ir rebeldes en la policía y Y a Y tomar buscar las cómo medidas arreglar. de los ventanales. asumir los gastos. Vamos que- con los saludos. Vamos con Jaime. los saludos que la gente está conectada igual. Primero, gracias a ustedes, televidentes, por estar conectados. No se olviden de poner su like, de compartir. Ahora que estamos con invitados especiales del colegio rival, digámoslo en el buen sentido, compartan el programa para que llegue a más gente, por favor. Vamos con los saludos, dice Carolina Herrera, ese nombre artístico, ¿no? Es mi hija. Tiene hasta un perfume, entonces, sí, me imaginé que es tu nena. Buenas noches, saludos, dice Carolina Herrera. Ernesto Córdoba dice, buenas noches, como siempre, desde Quito, saludos al programa INTV, excelente programa. Carolina Herrera dice, saludos para mi pa Marquito. Excelente, si quieres devolverle los saludos. Saludo, hija. Igual bendiciones, un abrazo. Cris Zapata dice, buen programa, saludos. Por aquí está viendo la infaltable Lupita Rivera Carvajal, está viendo el programa. Saludos, madre, te mando un beso y un abrazo, te amo. Juan Pablo Herrera dice, saludos, Marco Vinicio Herrera Mendoza. Es la familia, los hermanos de ahí que también, cuando éramos muchachos, toda la familia Iba al fútbol. estadio, claro. Compartimos desde los 14 años que estuvimos en el técnico y la verdad es que mi familia fue muy pegada al ámbito deportivo. Cada vez que jugábamos iba toda la familia. Toda la Ahí familia. me conoce a toda mi familia. Qué bueno. Dani Galarza, alias del tío Memo, amigo de toda la vida sí mismo, de Cayapamba. Compartimos también en un equipo de fútbol, se llamaba SPB, Solo Pandas del Barrio, entre Ingaurco y Cayapamba. O Mira, sea, hasta, tienes esas anécdotas hasta de sí, siglas, ¿no? a pesar que los caballeros no tenemos memoria, pero hay que hacer un poquito y venir repasando. Dani Galarza dice, saludos amigos, a través del deporte seguimos con el respeto y fraternidad entre las mejores instituciones de la ciudad de Ambato. Saludos Dani, tienes toda la razón. Cris Zapata dice, pero que se canten una barra del colegio. Claro, les Ya podemos vamos a dar el pedir, espacio, luego ya vamos a perdón, pedir. el espacio antes de la despedida del programa. Carolina Herrera dice saludos para Marco Herrera. Dice Gen Ricín, puede ser. Saludos para el doctor Pavel, tremendo profesional y jugador. Ya vamos a ver las anécdotas de Pavel Hace en el rato fútbol. hablábamos también tras cámaras, ¿no? Normalmente a los que juegan muchos equipos les decimos 7 pueblos. Uno de ellos Pavel, ¿no? Donde ibas a cualquier barrio de los barriales, valga la redundancia, te encontrabas con Pavel. Y también ha de haberse sabido romper corazones. Por ahí. Harta pelota, ya vamos con eso. ya vamos. Por si acaso en ese sentido, en ese tema, si es que pelean con las señoras, tenemos reservado una habitación de un hotel para que si les dejan afuera, les cambian el candado, la llave. Estamos preparados para o sea, eso, no ¿no? dejan entrar. Exacto. Dice Pepo Galax, dice saludos amigos, siempre celeste y blanco, Guayaquil siempre líder. Mónica Chiriboga dice excelente programa, saludos doctor Jaime Díaz. Margot Rivera, mi tía. Gracias, Moni. Buenas noches a todos los integrantes de este magnífico programa de miércoles. Les deseo muchos éxitos en el desarrollo del mismo. Gracias, tía querida. Fabricio Tonato dice feliz día del futbolista amigo rojo y negro. Lupita Rivera Carvajal, mi madre, dice buenas noches, un cordial saludo para el grupo que conforman Ñeque Bolívar. Gracias madre, te amo. Aquí está Gracias. Víctor Sarabia, alias del Sopa, también gran amigo de toda la vida desde la infancia. También jugamos en la selección de Tungurahua. Dice por favor al señor Galo Mera que pague los encebollados por la apuesta del partido. El Galito, chuta, ¿cómo mismo es eso? Sí, yo pensé también en ese mensaje que va a ser público. Yo aposté con
con Víctor un encebollado en el partido. Pero invitarán a todos, pues. Clásico. Bueno, Por lo menos aquí a los que estamos. a los presentes, claro que sí. Ahí estaremos, pongamos fecha. También como le conozco cariñosamente el Pususu. El Pususu es, pocos sabrán, los Pususus son del Atlético Nacional de la Liga Tocha Ficoa. Entonces Ficoa, el ¿no? famoso Pususu es el querido Víctor Sarabia, Víctor Hugo. Wellington Vázquez dice saludos. Irina Bonilla es la primera dama, dice saludos desde Atahualpa, chicos. Les mando un saludo a mi esposa, está repasando para el Corpus Christi en Atahualpa. O sea, no se pierde nada tampoco, está en También todo. Está en todo. junto con, menos en misa, o Es- si va a misa. También. Ah, ya. Brillito Asa dice bien, saludos, Jai. Saludos, mija. Hugo Mera, primo, saludos, señores. Piti Garcés dice saludos para todos, grandes amigos y personas, un abrazo para todos. Roberto Villagómez del Sambo desde Estados Unidos dice saludos a todos desde la distancia, buen programa con los del Guayas, que había puñetes en el Coliseo después del básquet, ¿ve? También tenemos Sí, ya- se acuerda. también tenemos ahí para comentar. Milton Valencia dice, gratos recuerdos, bien vividos, saludos amigos lecheros. Esa es otra, ¿no? Tenían unos apodos especiales ustedes, ¿no? Sí, claro, el típico nuestro era los lecheros, ¿no? Los lecheros. Por el uniforme, haciendo referencia a nuestro uniforme. ¿Y ustedes cómo nos decían a los del Bolívar? Chapas. Chapas, Ah, chapas, ya. por el Por uniforme. el bueno. uniforme. Con Por referencia eso a mismo. Chapa Soria. Se usaba el chapa Soria, doble chapa. Ojalá no estés viendo Es que chapa. claro, los uniformes de los policías eran kaki, Era igualitos. Entonces, Ah, entonces por eso es los Casco, o chapas. sea, capaz que al primo, Entonces de un lado era lecheros y del otro lado era chapas. al primo Diego Mantilla, capaz que le decían por el bigote mosquito mosquera. Ahora. Ahora le dicen eso. Javier Bautista dice, lindos recuerdos vividos por siempre Guayaquil. Fabi López, saludos desde Baños de Agua Santa. Saludos, doña Carolina Gladys. Herrera dice, saludos para la familia Herrera Suárez. Va, muy bien. Víctor Gracias, hija. Morales, saludos mi pana Galo, dice un abrazo mi hermano. Ayer estuvimos ahí en una conversación, se vienen mejores días en temas de negocios. Pavel Zamora Calderón Jr. dice saludos a Pavel Zamora. Saludos, mijo. Pame Zamora dice saludos a Pavel Zamora. Jova Suárez, saludos a mi esposo Marco Vinicio Herrera Mendoza. Un saludo igual y un abrazo, querida Jovi, te amo. Brillito Asa, saludos, Jai. Angeline Zamora, saludos a Pavel Zamora. Saludos, mija. Pame Zamora, saludos, papi, Pavel Zamora. Toda la familia. Bien conectados, eso está muy bien, bien conectados. Primero para ver si es que ha llegado al programa, ¿no? Claro, tranquilos que de aquí nos tomamos una foto, mandamos a redes para que sea todo creíble. Sí, todo creíble. Documentado. Documentado, exactamente. Jorge Enrique Salinas dice saludos, Pavel, buen deportista. Saludos también, Jorge. También está conectado el socio José Antonio Noroña, el Suco. Saludos, mi pana. José Núñez dice saludos, amigos del Guayas. Saludos, Pepe. Pavel Zamora Calderón Jr., saludos a Pavel Zamora, me parece que se están duplicando los mensajes. Hein Ricín, vamos ahí, saludos a Pavel, tremendo jugador y gran profesional, Sí, son que los- hable de cuando salió para la selección, ¿ve? Tenemos otro tema ahí. Ya vamos a contar Vamos a avanzar con eso también. Marina Calderón dice saludos cariñosos para mi esposo Pavel Zamora. Saludos igual. No, y en cambio a mí no me manda saludos mi esposa. No sé, porque no, ¿qué tengo. pasaría? Usted es mujer, ¿no? Terminemos con estos saludos. Dice Juan Pablo Herrera, buenos saludos de papá y mamá de Marco, viendo toda la familia. Gracias, familia, un abrazo y bendiciones. Cristian Lescano dice saludos a los representantes del Gran Guayas. Cristian Lescano es, Es el el árbitro. gato, claro, el gato. El gato, sí, saludos Cristian, estuvimos compartiendo allá en Cuenca hace 2 años exactamente. Saludamos y también posamos para las cámaras en el estadio Alejandro Serrano Aguilar. Creo que él también estudió en el Guayaquil. Ah, sí, saludos, Cristian. Angeline Zamora dice saludos a Pavel Zamora, el mejor. Patricio Gijón, saludos a los grandes amigos del glorioso Guayaquil. Saludos, Pato. También de La gente Guayaquil. está súper conectada, gracias por aquello. Sigamos disfrutando del programa que está Muy súper interesante. prendida la gente. Y de igual manera quiero mandarle un saludo a Vicente Morales, un gran amigo de la universidad que está en recuperación por una pequeña intervención quirúrgica,
Que te recuperes, Vicente. De igual manera, saludos a Alexander Zulki, que está mirando el programa, y a todos aquellos que siguen esta transmisión. Bueno, avancemos un poco, o vamos primero, digamos, a un corte para avanzar con la segunda fase, que es ya un aspecto más deportivo, más conquistas, sí, y un poco de la vida del fútbol. Claro, claro. De trofeos, no, el de las conquistas es otro. El de corazón es otro programa. Sí. Y no vino tampoco. Diego Mantilla. Ah, no, pues es otro. Bien, vamos a dar una pausa y volvemos enseguida. No se vayan. Listo, retornamos, amigos. El tiempo es muy valioso. Asegúrate de invertirlo en lo que más amas. Merecemos compartir tiempo de calidad con nuestros hijos, porque hay cosas que no pueden esperar para otro día. Recuerda que la felicidad está en los pequeños momentos en familia. Soy rojinegro, no me importa nada de lo que me digan. El tiempo es muy valioso. Asegúrate de invertirlo en lo que más amas. Merecemos compartir tiempo de calidad con nuestros hijos, porque hay cosas que no pueden esperar para otro día. Recuerda que la felicidad está en los pequeños momentos en familia.
Bien, regresamos, estamos en el programa Ñeque Bolívar con unos invitados muy especiales, amigos, compañeros inclusive del deporte, amigos que tienen que ver con el Colegio Guayaquil, que estamos compartiendo también parte de su vida estudiantil en el colegio, también cómo nos miraban desde su visión hacia el Colegio Bolívar, compartiendo algunas anécdotas comunes que nos ha venido pues realizando a través de la historia. Nos contaban también de cómo eran las fugas en el Colegio Guayaquil, y la anécdota más, digamos, que podemos resaltar es que no solamente bajaban parrillazo en carro, sino ya en tren. O sea, eso fue ya de replay, ¿no? Mundial, ¿no? Entonces vale la pena comentar. Y bueno, tras cámara estábamos comentando algunos aspectos relacionados con ciertos profesores, y pues quisiera un poquito retomar eso que nos pareció muy importante, porque tiene que ver tanto de la vida estudiantil y profesores del Colegio Guayaquil con profesores del Colegio Bolívar. Papel, tú nos contabas que bueno, existe un profe referente también en la parte pues deportiva ya en el Colegio Guayaquil, que también tiene que ver con profesores del Colegio Bolívar. Cuéntanos un poquito eso que nos estabas dialogando. Bueno, yo creo que más que referente solo de los colegios, yo creo que era referente del fútbol, el profesor Tarquino Saltos, porque el profe, más allá de yo haberle guardado y guardarle un cariño muy especial, ¿no? A veces muchos de mis compañeros decían que era mi papá, porque en verdad mismo mismo papá, ¿no? Pero él, por ejemplo, claro, él había venido de Quito, había sido jugador profesional en el Deportivo Quito, y en técnico universitario fue asistente técnico en las Copas Libertadores, en los vicecampeonatos de Ernesto Guerra, de Juanito Araujo, de Cabeza Mágica Spencer. 78. Exacto, desde el 75, así había sido, porque empezó cuando técnico salió de la universidad. Y él, muchos le consideran maestro de maestros. Entonces eso conversábamos, por ejemplo, Tarzán Acosta, Constante, Proaño, que eran entrenadores de fútbol del Colegio Bolívar, también habían pasado por sus manos como jugadores. Por ejemplo, alguna vez Tarquino Saltos me contaba, ¿no? Tarquino Saltos Loza es en sí sus dos apellidos. Me contaba que en una selección de Tarzán Acosta hacía dupla con Ítalo Calucho. Ítalo Calucho también fue entrenador de fútbol, dirigió al Globo, dirigió al Abdón Calderón, dirigió, si no estoy mal, también creo que estuvo como asistente técnico en el América de segunda categoría. Ahí, por ejemplo, jugaban o habían jugado por sus manos, pasado jugadores ambateños como Patricio el Motor Ortiz, del Colegio Bolívar igual, por ejemplo, podríamos hablar de Hernán Reynoso. Entonces este personaje, Tarquino Saltos, creo que a nivel de la provincia dejó una huella muy importante como persona primero, una gran persona, y como profesional. Nos entregó mucha de su experiencia, de su conocimiento, de sus vivencias, para de alguna forma, como a veces yo les digo a mis compañeros, amigos, que ahora estamos en este Máster Guayaquil, tuvimos nuestros 15 minutos de felicidad o de fama, digo, en el fútbol, ¿no? Algunos se logró, se estuvo cerca de llegar a jugar profesional, otros llegaron a jugar fútbol pagado, fútbol profesional, como se le quiera llamar, pero ha quedado siempre este respeto, esta amistad y sobre todo la enseñanza de un gran maestro, que nos dejó más que como futbolistas, como personas, y nos hizo muy buenas personas. Es un personaje, como digo, a nivel provincial, que dejó una huella imborrable en el colegio, e inclusive el estadio, la cancha de ahí de la institución lleva el nombre de Tarquino Saltos Loza. Bien, o sea, miren cómo, digamos, todo se une, ¿no? Porque pareciera que fuéramos muy distantes, más bien así hemos sido demasiado unidos, ¿sí? Porque nos une el deporte y qué mejor que a través de estos profesionales han formado más profesionales que han logrado pues estas trayectorias en cada institución. Mira, Jaime, a propósito del profe Jorge Acosta, y no estoy autorizado para decir el sobrenombre porque
Cuando venga él mismo, Como contaba Pavel, le decían el papá, yo también me consideraba como casi como hijo del profe Acosta. Porque, adoptivo. tuvimos la oportunidad en el colegio como seleccionador de fútbol, después tuvimos la oportunidad de jugar juntos en el glorioso, viejo y querido Trena. Y hay muchas anécdotas con el profe Acosta. Y retomando de tus palabras, Jaime, hay mucha relación entre las dos instituciones. Yo sí sabía que el profe Acosta estudió en el Colegio Guayaquil, por ejemplo. Recién vi fotos en redes que se reunieron los ex compañeros de colegio y fue seleccionado del Colegio Guayaquil. Entonces mira cómo se van dando las cosas y más allá del clásico, como le queramos llamar al partido Guayaquil-Bolívar o Bolívar-Guayaquil, se van apareciendo más relaciones entre las dos instituciones, Jaime. Efectivamente, y de igual manera queremos preguntarle a Marco, tú en este aspecto ya del colegio, de tu vivencia, ¿qué le puedes rescatar de todo este proceso que has vivido ya? Ha pasado los años, pero claro, siempre te queda experiencia, ¿no? Algo que te marcó a ti desde el colegio, ¿no? Algo que te impactó o que lo recuerdas siempre de todo lo que pasaste en tu colegio. O si quieres contar algo de Macas también. Eso ya está, todavía no se libera, pana, está guardado bajo 7 llaves. Creo que, pana, la verdad es que el colegio nos disciplinó. Esa disciplina de no llegar tarde, esa disciplina del respeto al profesor, esa disciplina al compañero, ¿no? Realmente la vida del colegio fue un compartir todos los días de alegría, yo creo. Por eso es que hoy tenemos el grato honor de presidir este grupo del técnico Guayaquil más 40, el cual lo formamos hace 7 años y creo que cada semana que compartimos con el balón nos quedamos alrededor de 1 a 2 horas post partido. Unos se tomarán una, otro una cerveza, pero el común denominador es el compartir. Y justo va atado a tu pregunta, Jaime, las anécdotas con los profesores. Ahí ellos se acuerdan todos, recuerden que somos 24 jugadores y hay 24 o 25 anécdotas, pero básicamente te puedo decir que uno de los cucos que teníamos en el colegio era matemáticas, el profesor Alfonso Guerra. Realmente un maestro. Como el Carpio en la... es el mismo personaje, pero en otra institución. Realmente era un profesor, un maestro, creo yo, que exigía súper fuerte la exigencia. Creo que ahí a muchos les despechó las matemáticas, a otras personas nos hizo que queramos las matemáticas. Un profesor demasiado estricto, muy fuerte. Una anécdota que él siempre tenía, cuando los exámenes estaban bajos y venían muchas calificaciones, como nos decía en esa época, con rojo, él cogía los exámenes y los traía en una funda de basura y ponía en el examen, ahí está, dice, esos exámenes, esas evaluaciones no sirven. Y nos daba unos sermones, o sea, nos decía que por poco estamos estafando a los papás, que busquemos oficio y que realmente seamos personas de bien y que nos dediquemos a estudiar. Algún rato yo justo tenía un partido en el alterno contra el Atahualpa, clarito me acuerdo, y tenía clases con él 5ª y 6ª hora. Profesor, por favor, ¿me puedo retirar? Tengo partido. No. Usted se queda aquí, o usted va a perder el año conmigo, porque ni así venga Beckenbauer, usted va a tener cómo pasar. Todos los deportistas son vagos. Que todo así. Y bueno, yo no salía, ya que con ese mensaje te quedas quieto. Entonces, no salía y tuvo que venir profe Tarquino, realmente un maestro en el área deportiva. Tuvo que persuadirle al compañero, si sabe que necesitamos... Hacerle entender en razón. Sí, y déjele salir, pero era un profesor súper estricto. Hoy que conversamos realmente nos permitió compartir las aulas y saber que creo que ahí él nos iba alineando que el deporte está bien, pero el estudio también es algo importante. Claro, siempre hay ese tipo de profes que te marcan, ¿no?
y que te ayudan de una u otra manera. En ese tiempo uno no comprende, pero ahora con el tiempo le va dando la razón. Pues ahora prácticamente esas enseñanzas de alguna manera forjaron tu profesión, pues, porque tú llegas a comprender que en verdad a veces uno en ese momento, ¿no?, de adolescencia piensa que ya con la pelota y no vas a necesitar nada más que la pelota para tu vida, y ya después te das cuenta que no es así, que tienes que estudiar, si no, no hay otra opción. Algo de resaltar, se me viene a la mente, el Colegio Guayaquil es un colegio técnico, ¿no? En su momento, bueno, ahora o después con la reforma se quiso como que el resto de instituciones sigan esa senda. En ese momento era de los pocos colegios técnicos de los cuales salen mecánicos, tanto automotrices como industriales. Claro, ya salían casi con profesión ahí ustedes. Mira el apoyo a la sociedad, a la industria del colegio, ¿no? O sea, vamos un poco al tema educativo. Sí, la mano de obra era muy calificada. Creo que hay algunas anécdotas con los compañeros que nos reunimos durante todo este tiempo. Varios compañeros estudiaron una politécnica y ellos nos decían que realmente les dábamos 3 vueltas a los del bolo en dibujo técnico. O sea, decía, que los del bolo me ayuden algo en física, pero en dibujo técnico nosotros la pasamos tranquilos. Uno de esos ejemplos es Víctor Sarabia. Él estudia allá. El dibujo técnico era pan de cada día en nuestra época. Realmente creo que eso marcó también nuestra vida. Creo que yo tuve un profesor, el profe Lucho Vargas, un abrazo Luchito, si algún rato llega a ver esto. Él nos inculcó el tema de orden y limpieza. Esa lámina tenía que ser pero pulcra. Blanquita. Sí, y las letras, pero no moverse ni un grado de inclinación. Entonces creo que, como decía Pavel, eso nos marcó la vida, porque sabíamos que las cosas cuando uno las hace, las debe hacer bien, en los tiempos que ellos nos ponían. Realmente un colegio muy exigente. Ya después uno fue a la universidad y la vida profesional. Realmente con esa enseñanza uno se adapta fácilmente. Nos dieron esa capacidad de resiliencia para que no nos dejemos vencer de cualquier problema que en el tiempo va a venir. Ya luego los problemas eran grandes, ¿no? En el colegio peleabas porque a veces te atrasabas, o porque no tenías el deber, o por el fútbol estabas un poco descuidándote, pero ya en el tiempo creo que sumando y restando el colegio te permitió ser una persona de carácter, ganador, triunfador y de disciplina. Sumándole a los valores que vienen de casa, ¿no? Por supuesto, creo que hoy la educación, hoy y siempre creo que la educación inicia en la casa, continúa en el colegio y se fortalece más en el núcleo familiar. A veces pensamos de una manera errónea que la educación está en el colegio, en la universidad. No, la educación parte de la casa. Y estoy de acuerdo contigo, Galo, porque de ahí nos transmiten esos valores que realmente ahora mucho le hace falta a la sociedad. Estoy seguro que si es que hubiésemos trabajado en valores, no tendríamos niños gatilleros de 15 años, no tendríamos personas enfrascadas en la drogadicción, con problemas sociales grandes. Creo que debemos masificar el deporte. Jóvenes, niños, que si algún rato ven este programa, dedíquense en alguna actividad deportiva, porque realmente nos va a permitir ser personas sanas, como dice el refrán, cuerpo sano, mente sana. Viene un trabajo también a propósito, hoy se posesionó la nueva asamblea. Yo creo que va también el tema leyes, hablando un poco de la ley de educación, que ha cambiado, lo hemos dicho más de una vez, no para mejorar, sino para retroceder. ¿Cómo puede ser posible que el alumno le falte el respeto al profesor? O sea, es casi como que tú le faltes el respeto a tu papá en casa. Entonces son cosas que han cambiado, como digo, para mal. Nunca es tarde para remediar. Ahí está el trabajo de los señores padres de la patria, que empiezan una nueva labor, un nuevo periodo, el día de hoy. Y bueno, es un conglomerado, trabajo de todos, también nosotros desde casa con nuestros hijos, porque a veces nos dejamos, no me incluyo en eso, absorber por el sistema actual. Bien, efectivamente, miren qué interesante, como bien dice Marco, Pavel,
Lo más importante son esos valores y esa disciplina que nos han enseñado, tanto en el Colegio Bolívar en ese tiempo, en el Colegio Guayaquil también en ese tiempo. Tenemos muchas cosas en común. Como decía, acá había un bueno, acá otro bueno, acá hay un buen jugador, acá otro jugador, acá hay un profe también, sí, acá también hay, o sea, bastante común entre las dos instituciones, y eso nos, digamos, fortalece como sociedad, como amigos, como personas, como individuos. Aquí había, Pavel, una pregunta que te hacía el público y decía que hablen un poquito sobre que tú fuiste seleccionado, ¿no? Seleccionado en el deporte en la selección nacional del Ecuador. ¿Cómo fue esa anécdota, Pavel? Bueno, todo empezó en el colegio igual, porque en el año 92 se preparaba un selectivo a nivel nacional que iba a jugarse aquí en Ambato. Y Tarquinos Altos, la asociación de fútbol. Para los Juegos Nacionales. No, los Juegos Nacionales fueron en el año 92 aquí, pero era de federación. Ahí jugó, por ejemplo, Wellington Sánchez, del Sambo Moya, el otro, el Gijón, por ejemplo, el Edgar Arias. Ese era uno. Después se hizo un sub-16, exacto, ese era de los Juegos Nacionales. Había un sub-16 que se formó como un selectivo para la selección sub-17 del Ecuador, que era regentado ahí por la asociación, porque era diferente, la ASO Fútbol y la FDT, exacto. Entonces, para la ASO Fútbol le designaron a Tarquinos Altos como entrenador. Él era encargado de buscar a los talentos. Claro, se hizo una convocatoria, y miren, esa selección, hasta ahora, y lo que decía Gala al inicio, ¿no? Los peloteros, los 7 pueblos. ¿Qué equipo que había en esa selección sub-16? Tapaba Omar Velastegui, del Bolo. Jugó Diego Mantilla, jugó Agustín Maldonado, quien no le conoce a Agustín, Jorge Bonifaz, mi persona, tuve el orgullo, el honor tal vez de ser capitán de esa selección, y en ese selectivo jugamos contra Imbabura. En Imbabura, por ejemplo, jugó Raúl Guerrón, y jugamos contra Guayas. Guayas era un equipazo, jugó Carranza, tapó el que era presentador en ¿cómo es? En DirecTV. Carlos Morán. Giancarlo Ramos, Manuel Mendoza, era un equipazo. La camada de Melec de los extraterrestres. Entonces ellos jugaron aquí contra nosotros. Y ahí, bueno, tuve la oportunidad, como digo, nos enfrentamos contra Imbabura, le ganamos a Imbabura, pero contra Guayas no nos fue muy bien. Jugaba también Francisco Ceballos en esa selección, el Coco. O sea, eran jugadores que con el tiempo nos hemos mantenido como peloteros, como decía Galo. Entonces ahí vino Dusan Draskovic con Alfredo Encalada y me seleccionaron para acudir a Fedenador, a Guayaquil, y ser parte de la selección, de la preselección sub-17 del Ecuador. Fue una experiencia, mira, yo iba a cumplir 15 años. Ya, entonces, en el año 92, fue una experiencia única en tu vida, porque eso, como dicen, se queda en tu memoria. Claro. Y ha pasado casi a 30 años. 30 años. Y hasta ahora, ¿no? Mucha gente me conoce por eso, me preguntan, mis amigos mismos de esa época. Marco también fue parte de esa selección. Conversamos, hay anécdotas de eso. Mis hijos, gente que tal vez en mi familia igual, siempre recordamos eso como una gran experiencia. Estuve como 2 meses en Fedenador y compartí selección, como digo, de esa selección Raúl Guerrón llegó a jugar el Mundial, por ejemplo. Claro. Raúl Guerrón, que jugó en el Deportivo 2002 Quito. Mundial, exacto, jugó en Deportivo Quito. Como digo, Giancarlo Ramos quedó campeón con el Cuenca, Manuel Mendoza. Salieron buenos jugadores. Y de aquí, bueno, de Ambato mismo, de Tungurahua, se han mantenido otros tantos buenos jugadores. Esa fue una experiencia muy linda, muy buena para mí, que va a quedar siempre, ¿no?, en tu memoria, más que todo como te gusta el fútbol. Entonces eso es como un orgullo, digamos. Claro, que es una anécdota única, ¿no? Y en ese tiempo, en el tiempo que estuviste allí en esa preselección, digamos, ¿qué te llevaste como aprendizaje, no? Porque de pronto aquí lo que tú practicabas en la provincia era distinto a lo que ya de pronto te enseñaban. Por ejemplo, allá la disciplina, que tal vez aquí no había, digamos, netamente. ¿En qué sentido? En el sentido de entrenar. Allá se entrenaba 2 jornadas diarias en Fedenador.
Y la forma, por ejemplo, yo soy un convencido de que Dusan Draskovic es realmente quien nos dio ese salto de calidad. Revolucionó el fútbol Exacto, revolucionó. ¿Por qué? Porque él trajo ya, introdujo, te estoy hablando en el año 92, él introdujo ya el sistema del entrenamiento todo con balón. Físico Antes con no balón. había, exacto, antes no Solo había. nos tenían Te mandaban a correr, exacto, como yo te Claro, decía alguna justo vez. Yo, a las viñas. En el año 96, Casi gana. exacto, en el año 96 fui parte de la pretemporada de técnico universitario con el profe Carlos Infante. Pero ahí vino Jaime Sánchez, que era un coronel, que era preparador físico. Y mira, yo te hablo del 92 y 96. Y en el 96, del Parque Troya salíamos, teníamos que irnos a la viñas. Tarazana y regresábamos 8 kilómetros muertos. Pero en cambio, en el año 92, Dusan Draskovic con Otto Morcillo, con Alfredo Encalada, introdujo borde interno, borde externo, y Físico con balón. Físico con balón, exacto. Y había, bien dice el compañero, había unos cajones, e introdujo. Te hacía saltar en el cajón y después tenías que salir con el balón dominado. O sea, cosas que Claro. ahora... Lo que está haciendo Galito ahora en los entrenamientos, que está faltando mucho. Está Sí, haciendo Galito hoy, pero en el play. No, en el gimnasio estamos. Se me venía a la mente también lo de Dusan, que al delantero le hacía carrilero, pues. No, pues Carlos Muñoz. Carlos Muñoz, el finado. Mira, es el una ejemplo. anécdota, la más linda de mi vida, por ejemplo. En lo que es Los Amanes, ahora le pertenece a Melec, ese complejo. Ujú. Antes De era de Finanbanco. Finanbanco, exacto. Entonces ahí entrenábamos, las tardes hacíamos fútbol, todas las tardes fútbol, en la mañana en Fedena 2 había como un polideportivo, hacíamos físico, digamos. Y un día viene la selección absoluta, y entonces en el arco Jacinto Espinosa, Pavo Noriega, Luis Capurro, y de marcador el difunto Carlos Muñoz. De 9 el Tanque Hurtado, Diego Herrera, el Chacha de la Cruz, estaba Héctor. Todas las Martínez, estrellas de ese exacto. tiempo, claro. Y tuve la oportunidad que Dusan me hace jugar 45 minutos de entrenamiento. Pero imagínate. Como tú, sparring que les llaman ahora, ¿no? No, la no era, selección. era la selección sub-17 contra la selección Claro, sub-20 claro. que hacía su entrenamiento. Con la absoluta. Porque llegaron ellos a entrenar. Pero es como ahorita que Claro. tú, Con la selección, eras, claro, con la selección Selección en la de Ecuador. cancha de la liga, ¿no? Exacto. Entonces, algo así, fue muy hermoso para mí esa anécdota, por ejemplo. Jugar 45 minutos de entrenamiento contra... Los monstruos de ese Y tiempo. ahí es lo que tú decías, nos practicaban mucho el pressing, por ejemplo, eso del pressing al balón, que se llama ahora, ya Dusan lo implementaba en el 92. Ya lo hacía, ya pressing al balón y el cambio de jugadores. Por ejemplo, Byron Tenorio. A Byron le hizo... Cambio de posiciones le de hizo back back centro. centro. Se hizo back centro, Le después de hizo ser back delantero. centro, exacto. Y Hizo Carlos Muñoz era el goleador del campeonato en ese año, le hizo marcador de punta. punta. Entonces esos cambios que ahora nos parecen normales, porque tú le ves a un Vinicius que le dicen venga juegue de 10 o ábrase al costado. O marque la salida. Exacto, marque la salida, ¿no? Antes decían, no, pues este yugoslavo está loco, ¿por qué le hace a Carlos Muñoz que presione muy arriba? O al Tanque Hurtado. O el 9 presione- que esté solo Exacto. pegado ahí Que en el área. ayude a A marcar. marcar, claro, Para claro. marque. No. Es cierto. Marca para ver. Dicen, No. no, porque- Fútbol moderno, ¿no? Exacto, pero ya lo que pasa es que los compañeros del Máster Guayaquil a esta edad quieren que Que corras. Si no marcó ni de guapo. Ahorita ya de viejo. No, pero el Chapa es distinto, ¿no? Cuando era muchacho no entrenaba ahora, pero entrena de más, en cambio el Guido. Ahora ¿no? parece instructor el Chapa, doble Sí, Chapa. le vamos a doble, decir sí, ahora, doble, ¿no? doble. Claro, doble Entrena Chapa. doble ya. Es que Ah, pero qué chévere. Sabes que ahora, bueno, en verdad, ¿no? Tú te analizas y justo esto es lo que estamos conversando. Ahora mejor ya de cuarentones hacemos más físico que cuando éramos adolescentes. Claro, no querías de pues, Wambra, ¿qué- era, qué no, quería quema, hacer? ¿quién es ¿Qué físico? quería estar metido en la cancha con el balón? Y Pero- ahora es justo y necesario hasta por temas de salud. Ah, no, pero eso es lo que te lleva a estar en el gimnasio. Claro, Otro- claro. Otros van al gimnasio y a otros gimnasios por el género opuesto, ¿no? Aquí no, nada que ver. O sea, nada que ver contigo, Galito, no, o sea, no vas por eso, Si no. alguien me dice que voy a los típicos gimnasios, los tradicionales, no, acá es un entrenador, es un preparador físico el dueño del gimnasio, ¿no?
Entonces él nos da ese reacondicionamiento físico que tanto necesitamos, unos más que Pero otros. para mantenernos, ¿no? No es que vamos a hacer ya... No es que vas a hacer tú que nada, ya nada. Ahorita, ¿qué vas a hacer? Que avances a caminar y a sostenerte en la cancha. No les hace molestar a los amigos aquí del máster. Caso que de aquí te van a llamar a técnico. Ya se te acabó tu Exacto. tiempo. Ya se fue. Ya se fue. Ya pasó los 15 minutos que yo decía. Fama. De fama. Te pues, puedes llamar, pero para la dirigencia. Pueden llamarlos, pero para que les dé Para unos que me tips. des una ficha. Sí, creo que es importante lo que decía Pavel y atado a lo que nos une a nosotros el deporte. Creo que hoy que ya estamos en una etapa de madurez, ya mucho cerca del 5.º piso, el deporte nos permite elegir qué calidad de vida y qué vejez vamos a tener. Creo que hoy de adultos queremos replicar esa época de jóvenes, ¿no? Y hablo a nivel personal, creo que el deporte vive en mí, no lo voy a dejar nunca. Por eso es que inclusive a veces dejas tiempo y espacio familiar por mantener al grupo unido y a ese fútbol que lo llevo en el corazón, lo acompaño con trote, lo acompaño La bicicleta. con bicicleta. ¿Con asiento o sin asiento? Con asiento, amigo, Ya, con muy bien. asiento. Y ahorita ya, por la próstata, doble asiento. Doble asiento y creo que esa es una invitación también a todas las personas que estamos ya sobre los 40, mantengámonos activos, seamos unas personas que dejemos el sedentarismo y evitemos problemas de salud fuertes, ¿no? Creo que el ejercicio nos va a llevar a eso, a tener una calidad de vida. Y un saludo también y un llamado también a los que vamos a llegar a los 40, ¿no? O sea, vos todavía estás en 35. Es retoño. En 35, dice juvenil que... eterno del Máster Bolívar, ¿no? Bien, quisiéramos de igual manera invitarles a otros colegios, sabemos que está el Hispano, el Ambato y otros colegios que de igual manera, y a ustedes queridos amigos que comenten, a quién les gustaría que invitemos al programa Ñeque Bolívar para ir compartiendo esto, justamente, la amistad, el compañerismo, el disfrute de la vida, de haber pasado por colegios tan maravillosos que ahora podemos contarlos y ves que compaginamos mucho más de lo que creíamos que estábamos distanciados, sino más bien somos más amigos todavía, más compañeros en este proceso. Y para ir un poquito ya llegando a la parte final, queríamos preguntarle tanto a Pavel como a Marco, ¿cuál era el grito de guerra de ustedes, no? Porque nosotros tenemos un grito que ya lo vamos a hacer al final, pero el de ustedes, ¿cómo era? ¿Qué se recuerdan? Bueno, del fútbol, ¿no? Ñeque Guayaquil. O era Pero 2-3 Guayaquil. Exacto, Así es. pero en el fútbol, por ejemplo, bueno, en el camerino del colegio, que tiene historia también ese camerino con el profe Tarquino, siempre él nos inculcaba Ñeque Guayaquil, gritábamos con tanta fuerza o nos daba un golpecito en el pecho para antes de salir a la cancha. Esa era en sí, o sea, su forma de motivarnos, digamos, para que se nos pase un poco los nervios que siempre había antes de salir a jugar un partido de fútbol, ¿no? Y bueno, siempre nos contaba en la previa, ¿no? El capitán en la mitad y el grito de guerra, que ahí iba variando, ¿no? Y ahí el contexto era 2-3 Guayaquil o 3 razas por Guayaquil, pero como decía, era un momento de relajarte para que salgas y a darlo todo en la cancha. ¿Quién era el capitán en el colegio? ¿Pavel mismo? Sí, estuvo Pavel. Sí, hasta tercer curso estuve ahí. Yo Y fui siempre con la capitán. sota, ¿no? Sí, siempre la 10 o la 8 siempre ha sido mi Para número. los que no saben, la sota es el número 10. Así es, sí, siempre tuve la confianza, como digo, de Tarquino Saltos, como digo, inclusive en la selección de Tungurahua que la dirigió, también tuve la fortuna, digamos, porque en verdad el profe tenía una estima muy grande por mí. Y también fui capitán. Y zurdo, ¿no? Zurdo, exacto, siempre por la izquierda. Ahí era una anécdota, porque había otro zurdo bueno, Jorge Bonifaz. El Boni. Y bueno, y él era del colegio, así mismo en primer Del curso. Guayaquil, claro. Desde primer Fue mi curso. compañero en las Exacto, ratoneras. ¿no? Ya. Creo que estaba en el H. Estaba ahí. Primero El H. para- Claro, así eran los paralelos. Claro, Eran largos. Acababa el abecedario. Exacto. Entonces con Jorge siempre teníamos eso, que el profe decía, bueno, vos juega por la izquierda, y a Jorge decía, juega ahora de puntero o juega del lado derecho.
puchi, teníamos un problema que como éramos los dos zurdos, Se Se perfilaba. juntaba. claro, a veces nos Se chocaban. Claro, se juntaban. topábamos en el mismo lado. Claro, se juntaba. Y gran jugador, gran persona. Él era de mi barrio. Y una anécdota, ¿no? Yo teníamos un equipo, el Ferroviario, de indoor. Y una vez le invitamos a jugar aquí en la Vicentina, el campeonato, unas finales del campeonato de indoor. Le invitamos a jugar y se queda con mi prima, se casa. Ahora vive en esta Dominicana. Le invitaste y se quedó mi en tío familia. Mi tío me culpa, pues. Vos que le invitaste, dice, se va llevando a mi hija. Pero Pero bueno, todo quedó familia. todo quedó- lo bueno, lo Sí, bueno. pelotero, Dos zurdos para la familia. Pelotero Ahora con vive en pelotero, Canadá, sale empate, Jorge. pana. Y él ganó, ¿ve? Bueno, tras cámaras hablábamos un poco y sería bueno con Tarquino Saltos, fue entrenador de Ecuatoriana de Curtidos, y ahí de lo que yo recuerdo era más de la mitad de la selección de Guayaquil, de los barriales de Pavel. Todo mismo, todo el Guayaquil. Primero había los campeonatos en la federación, sub-14, sub-17, y después hubo el sub-18. Y la Ecuatoriana de Curtidos prácticamente reunía dos categorías, la sub-14 y la sub-17. Y había un rival, como comentábamos bien, dices, tras cámaras, ¿no? Había un rival, el Brothers, que vuelta tenía a sí mismo casi toda la selección del Bolívar. No necesariamente superior o intermedio, sino era una mezcla. Había, por ejemplo, el 10 del Bolívar, me acuerdo del 10 era Jason. Zurita. Jason, Zurita, de exacto. Ingaurco. Ya. El equipo era de Exacto, Ingaurco, ¿no? de Ingaurco, Sí, exacto. ujú. Tapaba el Zambrano. El perro Zambrano. Ya. Entonces, jugamos algún momento una final, Ecuatoriana de Curtidos Brothers en el Estadio Bellavista, en el año 91, te hablo eso. Y fue un partidazo. Tuvimos la suerte de ganar 2-1, ¿por qué? Porque era parejo el equipo, pero nuestro equipo, justo a esa final, el profe le trae al enano Gijón, al Tatú, que de siempre, no me acuerdo, Carlos creo que es el nombre. Y él jugaba justo, iba a jugar en la selección que tú decías antes de los Juegos Claro, Nacionales. Sí. Y se hace un golazo, porque él ya bueno, más maduro, más entrenado, todo. Y esa fue la diferencia, el 2-1. Pero fue un partidazo con prácticamente era Bolívar-Guayaquil. Era una selección La ecuatoriana. intercolegial ahí. Exacto, Claro, la ecuatoriana era el Guayaquil y el Bolívar. Bolívar, el acá, brother. por ejemplo, ya digo, estaba Gijón, mi persona, no sé si ustedes le conocían a Marcelo Yagua, marcando la punta. Marcelino, también el Sambo Moya, si le conocen. El Sambo Moya, claro, la selección que hablamos de la... Capirucho, Moya. Capirucho Mayor. Exacto, el mayor, claro. Ujú. Eso, muy buena pelota, digamos así, ¿no? Como se dice en el barrio. Muy buena pelota y una anécdota muy linda igual es. Y como digo, en Barrial en sí, ya después el profe hizo el equipo Barrial. Ese equipo era de la Liga Ciudad de Ambato. Ese también es Ese famoso. También, inclusive, habían llegado a jugar interligas, el otro campeonato, el que quedaban los terceros y cuartos. Recopa. Recopa. Bueno, hasta que lamentablemente, bueno, el profe falleció Dejó de y estar. ahí ya también el Ecuatoriano de Curtidos dejó de apoyar y todo lo demás. Claro, todo tiene un ciclo, ¿no? Así es. Avanza, llega a su tope y luego también ya va un poco desapareciendo, como todo en la vida. Pero bueno, nos encontramos en este momento, creo igual manera agradecerles tanto a Pavel, a Marco, por haber asistido al programa Ñeque Bolívar, con los cuales hemos estado compartiendo parte de su estancia en el Colegio Guayaquil, verlo también desde otra visión. El público sabe que hemos compartido con varios compañeros del Colegio Bolívar cómo ha sido la visión de ellos estar en el Colegio Bolívar. Ahora vemos cómo es o cómo ha sido la visión de estar en el Colegio Guayaquil. Me encantó esa parte de la ratonera que ustedes hablaban, ¿no es cierto? Espectacular, el tren, sí, Parrillazo espectacular, en el tren. parrillazo en el tren. Entonces todo eso, Vagón. todo, todo eso nos llena pues de mucha alegría y sobre todo saber que tenemos muchas cosas en común. También nos han contado parte de cómo les motivaban ya en el deporte el profe para que salgan bien motivados a la cancha, y todo eso pues, vamos compartiendo con todos ustedes. Quisiera pues ya en esta parte final del programa pedirles tanto a Pavel, a Marco y bueno a Galo también sus mensajes, porque aquí en este programa
que lo ve no solamente dentro de la ciudad de Ambato, sino a nivel nacional, internacional, los ven en todas partes del país, en Quito, en Macas, en Riobamba, en Guayaquil, en Estados Unidos, en España, o sea, ven por todo lado. Y esa juventud que también lo está mirando, está observando, ¿qué mensaje tú lo darías de acuerdo a lo que tú has vivido en las experiencias y ahora con la madurez que como tú bien lo señalas, qué mensaje le darías a esa juventud en esta parte final? Bueno, primero un agradecimiento a ustedes por la invitación y el mensaje que bueno yo siempre le he dado a la juventud o a mis hijos es que el estudio te cambia la vida y la lucha diaria, porque tampoco es que de la noche a la mañana tú vas a lograr tus metas, ¿no? Es un diario convivir con ese intento de progresar y sobre todo para la juventud. Bien decía Marco, hay que dedicarse a alguna actividad deportiva, porque si bien el deporte no puede ser tu trabajo en un futuro, pero sí te da una visión diferente de cómo luchar o de cómo confrontar a veces las vicisitudes que la vida diaria te va presentando, e inclusive en lo laboral ya. Pero muchachos, jóvenes, primero el amor, el respeto hacia los padres, el amor, el respeto hacia los maestros, que es lo que en verdad, lamentablemente, estas variaciones que hemos tenido en la ley de educación sobre todo, ahora están no permitiendo que los profesores de alguna manera cumplan con la labor que antes cumplían, de guías, de padres inclusive, pero también nuestros muchachos que pongan de parte y respeten, que ese respeto también lo enseñemos en la casa y que sobre todo no dejen de soñar y de estudiar para salir adelante. Gracias, Pavel, por tu mensaje para todos los jóvenes y amigos que ven INTV en el programa Ñeque Bolívar. De igual manera queremos pedirle a Marco que nos dé su mensaje hacia esa juventud, ya que te está mirando y siempre es bueno con tu experiencia, tu visión, también transmitir esos valores. Marco. Gracias Jaime, gracias Galo y a INTV por esta iniciativa. Creo que el estar aquí es romper esquemas, creo que el estar aquí es saber que existe una rivalidad sana. Muchachos, estudien en sus colegios, están en el Guayaquil, están en el Colegio Bolívar. Creo que la etapa del colegio es la mejor. Vivan, no se preocupen, no se estresen, dejen las redes sociales. Les comparto que en nuestra época no había Facebook, nuestro Facebook era la calle y la pelota, y compartíamos, ¿no? Creo que el vivir a la antigua, con las cosas básicas, nos permite ser más resilientes, más luchadores. Les invito, muchachos y gente que nos ve, a que continuemos como personas que nos forjamos mucho en valores, que esos valores que llegan de la familia, la gratitud, la fraternidad, el respeto, el amor, nos permita ser mejores personas y mejores profesionales. Y desde ya les digo que el deporte nos forja, la educación nos permite llegar a todos los objetivos que nos trazamos. Aprovechen ese momento de estudiar, porque pasará el tiempo y es momento de trabajar. Creo que cuando llegó la etapa del colegio y los que estuvimos en el Colegio Guayaquil, teníamos un común denominador en esa época, que nos ponían en el colegio para que salgamos a trabajar y que tengamos una profesión. Igualmente, creo que ese es un hito que nos marcó, que desde el inicio nosotros debíamos forjar un camino y buscar esos objetivos que están ahí por cumplirlos. Busquemos subir ese Everest, conquistar y poner nuestra bandera, la bandera de cada uno de nosotros, que es una bandera de educación, respeto y fraternidad. Gracias Marco por tus palabras, tu mensaje, agradeciéndoles como siempre esta predisposición que tienen nuestros amigos por participar en el programa Ñeque Bolívar. Hemos visto cómo fácilmente esa amistad rompe barreras, ese compañerismo y esos valores nos une cada día más. Y de igual manera, Galito, si algo se nos queda pendiente por ahí en este momento es lo oportuno para darle a conocer. Sí, los últimos saludos, Jaime. Vinicio Lulema dice: saludos Pavel, excelente persona, buen jugador, compañero en Abdón Calderón. Saludos, Vini.
Por aquí está Víctor Sarabia, alias el Sopa o Pususu, como le quieran decir. Excelente presentación, Marquito y Pavel. Muchos saludos, buenas anécdotas. Diego Argüello Galarza dice, excelente, Marco. Bueno, me quedo atónito con esos mensajes de ustedes, agradecerles por su presencia. Se queda mucha tela por cortar. Estuvimos conversando ciertas cosas tras cámaras que se quedan en el tapete. Habrá la segunda oportunidad. Siempre bienvenidos acá al canal. Y bueno, corroborando lo de nuestros invitados, invitarles siempre a la juventud a hacer cosas positivas. Y por otro lado, a toda la gente de nuestra querida institución, abrir un poco la mente. El primer paso está dado. Creamos mucha controversia con los invitados de hoy y sí hay que decirlo. Nada más me voy a quedar con el mensaje de Marco Herrera. La sociedad del mundo necesita unión y aquí está la muestra. Creo que el primer paso está dado. No porque estén aquí los invitados en este caso del Colegio Guayaquil, mañana será el Rumiñahui, será el Pío y muchas instituciones más, para que sigamos creciendo, sigamos dando a conocer a la ciudadanía, a la sociedad, al país, a toda la gente los puntos de vista y de pronto en conjunto hacemos una sociedad mejor. Entonces, invitarles a eso, saquemos siempre el lado positivo de las cosas. En este caso es reforzar esta amistad que siempre lo hubo, independientemente de la camiseta que defendemos dentro de la cancha. Seamos más humanos, seamos mejores personas nada más. Y eso, y por último agradecerle siempre a los televidentes. Cada vez se suman más gente que está interesada en nuestro programa. Como siempre digo, lo hacemos por ustedes y para ustedes. Siempre habrá cosas por mejorar. Estamos prestos, ustedes comenten. Si quieren nuevos invitados, los colegios, súmense y estamos prestos para servir a la comunidad, Jaime. Efectivamente, hemos llegado a esta parte final del programa Ñeque Bolívar. Nuevamente les invitamos a todos ustedes que han comentado dentro del programa, que sigan el canal INTV, que compartan con sus amigos, con sus familiares. Recuerden que estamos tanto en Facebook, en Instagram, en TikTok y ahora también ya estamos en YouTube. Todos los programas que realizamos en Ñeque Bolívar y Balón de Oro, que ya estamos también está implementado, están subiéndose de igual manera a YouTube y queremos pues nuevamente agradecerles a nuestros invitados y a ustedes por siempre estar pendientes del programa Ñeque Bolívar. Que me ha faltado en este programa ha sido el profe Aguilera, que no le hemos visto conectado. Le mandamos un saludo, siempre está conectado y nos está, como que dice, aclarando ciertas cosas de las anécdotas que vamos comentando dentro del programa. Agradecer de igual manera a Mateo, que nos tiene todo perfecto en la transmisión. Y acá un saludo a mi tío también, que siempre está presente. Él es, digamos, un hincha siempre del programa, pero presencial. Sí, el hincha presente, ¿no? Presente, así no que... me trae buenos recuerdos porque es árbitro de fútbol. Más pero es que ya entras con amarilla, pues ya. Una vez ya tuve que ir a las duchas, no por responsabilidad mía, sino del señor aquí presente, pero sí, así siempre que bienvenido, profe. Un saludo a mi tío Ángel Córdoba de igual manera. Bueno, hemos llegado a esta parte final, agradecerles a ustedes y vamos con el grito de guerra, les digo el galito. Bueno, claro, si quieren los invitados, compañeros, bienvenidos, si no... Y hacemos una sola. A la cuenta de 3, 2, 3. ¡Ñeque Bolívar! ¡Ñeque Bolívar! ¡Corazón Bolívar! ¡Corazón Bolívar! ¡Patrón Bolívar! ¡Patrón Bolívar! 3 gracias por Bolívar. ¡Da, Bolívar! ¡Bolívar! ¡Hasta la próxima! Bien, muchachos, ya han estudiado. Gracias. Soy rojinegro, no me importa nada de lo que me digan, de lo que me digan, lo que digan los demás. Soy rojinegro, no me importa nada de lo que me digan, de lo que me digan, lo que digan los demás. Una producción de INTV. Soy rojinegro, no me importa nada de lo que me digan.